Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por dedicarnos este ratito. Muy buenos días, Anita. Muchas gracias por tenerme en tu programa. La verdad que es un placer. Bueno, vamos con la primera pregunta. Queremos hablar un poquito de todo. Hablaremos de México, pero en primer lugar un poco de cómo está la actualidad de la economía y de los mercados. En la apertura de los mercados, ayer reaccionaron a las cuestiones geopolíticas, pero en el cierre, Gabriela, nada que ver. ¿Viste poco pánico en los mercados o simplemente, como piensan algunos analistas, es una digestión de las ganancias recientes? Fíjate que sí, ayer al inicio de la sesión el mercado inició con temor, inclusive veíamos que el precio del oro estaba subiendo y todos los activos refugios subían su precio, mientras que el mercado de capitales iba a la baja por el temor a una escalada de la guerra. Sin embargo, en la medida que fue avanzando la sesión, pues este miedo se fue quitando y en su lugar, pues nuevamente se empezó a especular que vienen los resultados de Nvidia, probablemente con buenos resultados, y entonces esto empezó a generar también ganancias. También la expectativa de que Trump llegue a la Casa Blanca recortando impuestos y que con esto pues las empresas se vean beneficiadas. Y bueno, pues el día de hoy también estamos viendo ligeras ganancias, lo mismo inclusive con el dólar americano. Qué bien. Bueno, pues buenos días, Gabriela. Nuevamente te saluda Alejandro de aquí mismo de Buenos Días, Wall Street. Un placer tenerte aquí. Y bueno, pues tenemos más preguntas para ti. En contexto geopolítico que se ha estado complicando en una guerra entre Ucrania y Rusia que parece no tener fin, ya que justamente ha pasado a más de 1000 días de ese periodo. Ahora, todo parece que esta tensión geopolítica en cierta manera no le ha parecido o no le ha importado al mercado. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo lo puedes interpretar? Recuerda que cuando comenzó la guerra en el 2022, sí, el mercado se redujo, pero antes de finalizar el año, desde ese momento de octubre del 2022, todo esto ha sido un crecimiento. ¿Por qué sucede esto? Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por una parte, la guerra ha durado tanto tiempo que el mercado se ha acostumbrado a tenerla ahí y que no escale. Y bueno, pues como tú bien mencionas al inicio, obviamente esto generó muchísima aversión al riesgo, sobre todo cuando subieron también los precios de las materias primas y ocasionó una altísima inflación a lo largo de todo el mundo. Y bueno, el mercado parece como que ya no reacciona tanto a las noticias de la guerra precisamente porque ha durado pues ya más de 1000 días. Y por otro lado, pues las acciones, sobre todo el sector tecnológico, han estado subiendo. Reacciona más el mercado como que a lo que va saliendo día a día. Y bueno, pues sí es época de resultados trimestrales, más cuando va a reportar una empresa tan importante como Nvidia. Entonces el mercado enfoca su atención en esto. Recordemos que el mercado de capitales es de muy corto plazo. Rara vez empieza a ver como que con tintes de largo plazo, todo es de corto plazo, con lo que va saliendo y con lo que va saliendo en ese momento y los cambios en las expectativas hacia el futuro es que van haciendo cambios en los portafolios de inversión y eso es lo que se va reflejando en las bolsas de valores. Hablas del corto plazo, pero te voy a hacer una pregunta hacia el largo plazo, ¿no? Porque es verdad que los mercados, Gabriela, están siendo muy alcistas, muy fuertes. ¿Va a ser esta la tendencia en 2025? No necesariamente va a ser así, porque siempre como que el mercado se adelanta a lo que sucede. Ha ganado Donald Trump y sabemos que, bueno, pues una de sus promesas de campaña ha sido recortar los impuestos y entonces el mercado desde ahora empieza a reaccionar y empieza a tomar una tendencia alcista. Ahora en el 2025 es probable que el mercado, ya que haya internado esta noticia de recorte en los impuestos, pues es posible que ahora preste su atención en otras cosas. E inclusive se habla de una desaceleración económica en el 2025 y de presiones inflacionarias que a lo mejor hagan que la Reserva Federal sea más cautelosa para recortar la tasa de interés, es decir, que no la pueda seguir recortando tan rápidamente como se espera hasta ahora. Oh, mira, interesante. Ahora, tú que te encuentras en México, ¿correcto? ¿Sientes que la economía en Estados Unidos está mostrando más potente y ahora con la llegada de Donald Trump se está animando a más inversionistas a entrarse dentro del mercado de valores? Mira, la verdad es que la economía de Estados Unidos se sigue mostrando bastante fuerte. Ya ven que el año pasado se hablaba de una recesión, al inicio de este año también, pero las cifras del PIB dicen lo contrario. La economía de Estados Unidos probablemente este año vaya a cerrar con un crecimiento alrededor del 2.8%, que es muy, muy bueno. Por el contrario, la economía de México, pues yo estimo que vamos a cerrar con un crecimiento alrededor del 1.4%, es decir, la mitad. Y bueno, ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Pues la verdad es que el gasto de gobierno ha ayudado a que siga creciendo el consumo, el mercado laboral muestra cierta flexibilidad
y aunque hay un gran número de pluriempleados y personas también que tienen trabajos de medio tiempo, todo esto ha hecho que la economía no se desacelere. El siguiente será el primer año de administración y siempre hay una desaceleración económica porque inclusive también en el último año de administración los empresarios lo que tienden a hacer es adelantar proyectos de inversión por aquello de que pueda haber cambios en las reglas del juego. Entonces, al haber adelantado proyectos de inversión, después para el primer año de administración, hace que la economía como que se estanque un poco. Y bueno, para Estados Unidos, para el siguiente año se estima un crecimiento bajo un escenario central alrededor del 1.8%. Para México, pues hay muchísimos riesgos, tanto internos por las reformas recién aprobadas como externos también por algunas amenazas que ha hecho Trump, sobre todo los aranceles. Y bueno, para México esto es importantísimo porque 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Si Trump llegara a cumplir esta amenaza de 25% de aranceles sobre los productos que van desde México, pues obviamente esto llevaría a la economía mexicana a una recesión. Bajo un escenario central en donde Trump no cumple esta amenaza, pero seguimos viendo la aprobación de reformas, sobre todo esto de la eliminación de los organismos autónomos, pues entonces se incrementa la probabilidad de recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y bueno, pues se espera un crecimiento bajo, alrededor del 0.8%. Bueno, como ya nos hemos metido de lleno en México y tú estás allí, que nos has hecho una radiografía de la economía de Estados Unidos y lo que puede venir para México, ¿no? Porque hay quienes ven un escenario catastrófico. Te pregunto, hemos visto ahora el primer encuentro entre Sheinbaum y Biden antes de la era Trump. Aparte de la economía, de la que vamos a seguir hablando ahora, la seguridad y también la migración son asuntos cruciales. Preocupa mucho, Gabriela, que Donald Trump quiera endurecer la política migratoria y que haya anunciado deportaciones masivas a México. Mira, hay varias cosas que preocupan de las amenazas de Trump. Uno, lo de los aranceles que comentamos hace un momento, porque obviamente esto subiría el precio de las exportaciones mexicanas y por lo tanto bajaría la demanda y esto se vería directamente afectado en el crecimiento económico de México y en la creación de empleo formal también. Dos, pues preocupa esta amenaza de deportaciones masivas, sobre todo porque en México se recibe una gran cantidad de remesas, alrededor de 64,000 millones de dólares es lo que se ha recibido en los últimos 12 meses. Estas remesas no son un logro de la economía mexicana porque es de los migrantes que se van a otras partes del mundo, particularmente a Estados Unidos, pero sí ayudan al crecimiento económico de México. Muchas familias dependen de las remesas que reciben de sus familiares que trabajan en Estados Unidos. Si se hicieran deportaciones masivas de personas que están de manera indocumentada en Estados Unidos, pues entonces estas remesas bajarían. Habría familias que ya no recibirían este dinero y que por lo tanto pues tendrían uno que acceder a los programas sociales del gobierno de México. Esto presionaría las finanzas públicas y subiría todavía más la probabilidad de recortes en la calificación crediticia. Por otra parte, podría incrementarse también la tasa de desempleo ante esta gran cantidad de personas que llegaran al país y que estarían ahora buscando un empleo. Y también pues se tiene la posibilidad de que se incrementara la inseguridad pública. De nuevo cuenta, esta amenaza pues también provocaría que la economía mexicana se pudiera ir a una recesión precisamente por estas remesas que ya no llegarían del exterior y por la presión que ocasionaría sobre las finanzas públicas. Otra de las amenazas que se temen de Trump es que ha dicho que designaría a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Y bueno, los que vivimos en México, la verdad, la primera vez que yo escuché esto, dijo, está buenísimo, ¿verdad? Porque van a ayudar a combatir la inseguridad pública, pero cuando es de manera unilateral, pues entonces esto causa un poco de confusión y hace pensar que podría haber una crisis política, diplomática con el gobierno de México. Bueno, pues sí, interesante y realmente, como tú lo estás mencionando, esto podría ocasionar una situación diplomática que afecte. Pero volviendo nuevamente a lo que está pasando con Estados Unidos, que actualmente se encuentra con una guerra comercial entre China y pues obviamente ahora que Donald Trump con su versión 2.0 pues está aplicando todo esto, ¿cómo México ve esto o cómo le puede beneficiar o perjudicar de alguna manera la situación directa entre Estados Unidos y China? Fíjate que en el primer mandato de Trump, el tipo de cambio en México subió a un nivel máximo histórico que en ese tiempo fue de 22 pesos por dólar por el miedo precisamente a las amenazas de Trump, porque si recordamos había dicho que iba a sacar a Estados Unidos del Telecán.
Y bueno, en realidad el Telecán terminó, pero en su lugar dio pie al TEMEC y además Trump inició una guerra comercial con China, como bien mencionaste, de la cual México se ha visto beneficiado por la relocalización de empresas y por el crecimiento de las exportaciones. México es ahora el principal proveedor de Estados Unidos, pero ¿qué es ahora distinto? Pues resulta que si uno ve el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, es decir, cómo está esta diferencia de a quién le vende Estados Unidos y a quién le compra, el mayor déficit, la mayor diferencia es con China, por supuesto, con quien tiene una guerra comercial, pero en segundo lugar está México. Y llama mucho la atención que a pesar de tener el TEMEC, se han incrementado las exportaciones que van de México hacia Estados Unidos, pero la proporción que representan las importaciones que México hace desde Estados Unidos ha disminuido, mientras que ha incrementado las importaciones con China. Esto es, México ha tenido una mayor integración comercial con China que con Estados Unidos. Entonces, creo que esto es algo que le molesta a Trump y que por eso está hablando también de aranceles y de una renegociación al TEMEC cuando en realidad es una revisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente Trump va a pedir que México le compre más a Estados Unidos y menos a China. Y con esto, bueno, pues se espera una dura revisión en el TEMEC para el 2026. Por eso es que también el tipo de cambio ha estado como sube y baja aquí en México cuando Trump sale a decir alguna cosa o cuando nomina a alguien para su gabinete y esto empieza a generar miedo en México precisamente por la posibilidad de imposición de aranceles o de una dura revisión al TEMEC en el 2026. Sobre todo el nombramiento, ¿no? De todo lo que tenga que ver con inmigración, con todo ese tema, ¿no? Por las deportaciones masivas que ha anunciado Donald Trump a México. Todo esto también cómo puede influir, ¿no? Porque estabas comentando todo el tema de que Donald Trump, pues con esa amenaza de imponer aranceles hasta el 25% en las exportaciones mexicanas en caso de que el país no resuelva esa crisis migratoria y también de tráfico de drogas. Eso me imagino que ha generado una preocupación inminente, ¿no? Lo que puede afectar a la economía mexicana y también, por supuesto, al peso mexicano. Sí, así es. Sí ha generado una gran preocupación, sobre todo porque sabemos que Trump es un negociador duro, llega gritando, no siempre cumple todas sus amenazas, pero con una que cumpla sobre México, con eso tenemos para que la economía mexicana se vaya a una recesión. Y sí, de hecho, el tipo de cambio pues es muy sensible y entonces va reaccionando a las nominaciones. Por ejemplo, cuando se decía en medios que iba a poner a Robert Lighthizer como representante comercial de Estados Unidos, pues esto generó muchísimo miedo y el tipo de cambio se subió en ese momento como 20 centavos. Pero luego cuando, bueno, pues que va a poner a Lutnick al frente de la Secretaría de Comercio, esto bajó un poco como el miedo, precisamente pensando que a lo mejor no va a ser tan proteccionista y entonces el tipo de cambio pues ha estado fluctuando entre los 19.98 pesos por dólar y los 20.80 pesos por dólar, precisamente después de que ganara Trump, ¿no? Por este miedo que se tiene a que cumpla sus amenazas sobre México. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que creemos que Trump va a seguir con la guerra comercial con China, va a hacer una dura revisión al TEMEC, sobre todo con México por esta parte de China, y seguramente lo que tendrá que hacer México pues es disminuir el comercio que tiene con China y aumentar el comercio con Estados Unidos. Esto si queremos seguir viendo crecimiento en las exportaciones, que vale la pena mencionar que inclusive después de la pandemia el crecimiento o el rebote o esta recuperación que tuvo México se debió principalmente gracias a las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Bueno, sí, la verdad es interesante lo que nos cuentas, Gabriela. Justamente estamos viendo en pantalla el peso mexicano, su valor en estos momentos de 20 pesos con 23 centavos. Ahora, nos hablabas de esa fluctuación y ese movimiento que ha tenido, que es alrededor del 5% de sus 19.98 a esos 20 dólares con 80 centavos. En el peor de los casos, en una situación de lo que se está hablando que Donald Trump hiciera, ¿a qué precio crees que el dólar llegaría a alcanzar en una situación precaria, digámoslo de esta manera? Mira, el tipo de cambio depende de muchísimos factores. El peso mexicano es la divisa más líquida de toda Latinoamérica y esto, bueno, tiene cosas a favor y tiene cosas en contra.
a favor, que representa pues como un amortiguador para la economía mexicana, en contra, que es muy sensible a todo lo que sucede. Inclusive, por ejemplo, si en Japón se tiene la expectativa de que van a subir la tasa de interés, esto termina afectando al peso mexicano, a pesar de que no hay una relación comercial, pero sí una relación a través de estos movimientos de inversión o de carry trade. Si Trump llegara a cumplir alguna de sus amenazas sobre México, creo que el tipo de cambio se podría subir rápidamente, primero a 22 y luego hacia 23 pesos por dólar. Y bueno, vale la pena mencionar también que en el caso que Trump tome protesta y que entonces no empiece a cumplir las amenazas y que baje su tono respecto a México como sucedió en su primer mandato, pues entonces el tipo de cambio podría bajar el siguiente año alrededor de 19.50 pesos por dólar. Gabriela, antes hiciste una radiografía genial de cómo es la situación económica en Estados Unidos. Me gustaría preguntarte, en líneas generales, cuáles son los retos que afronta México en su economía. Si preocupa la inflación, cómo está el tema de la vivienda, que también es algo que ha preocupado mucho aquí en Estados Unidos, cómo está el tema del empleo en México. Haznos una radiografía de la economía en este momento. Claro, con mucho gusto. Voy a ser breve porque si no aquí estamos 3 días con todos los riesgos y los retos que tiene México. El primero es un bajo crecimiento económico. Estamos viendo este año, que es año de elecciones, un crecimiento de apenas 1.4%, a pesar del altísimo déficit presupuestario, casi 6%, perdón, el déficit presupuestario 5% del PIB, que es el mayor desde 1988. Entonces, el primer reto, pues es que la Secretaría de Hacienda ha tenido que recortar este déficit y proyecta para el siguiente año un déficit de 3.9% del PIB. Ha tenido que hacer recortes en el gasto público y las agencias calificadoras seguramente van a estar muy al pendiente de que se cumpla este recorte en el gasto y este recorte en el déficit. Si no, entonces podrían venir recortes en la calificación crediticia y esto implicaría mayores salidas de capitales de México, subidas en el tipo de cambio con una mayor volatilidad y un mayor costo de financiamiento tanto para el gobierno, las empresas y las personas. Segundo, el crecimiento económico. Bajo el sexenio de López Obrador se dieron muchos programas sociales, se dieron transferencias a algunas personas. Sin embargo, se generó mucha cautela entre el sector privado y entonces esto frenó el crecimiento económico. Vimos que el crecimiento de la inversión fija bruta, de los fierros para producir maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues prácticamente estuvo a cargo del gobierno, mientras que el sector privado estuvo un poco congelado por el miedo a los cambios en las políticas económicas. Esto frenó el crecimiento y en el sexenio de López Obrador se terminó con un crecimiento promedio por año menor al 1%. Creo que esto va a ser un reto también para esta administración, generar mayores condiciones de confianza, pero han iniciado con el pie izquierdo, con las reformas que han llevado a cabo, la reforma al Poder Judicial, que ha generado mucho miedo, la de supremacía constitucional, donde, bueno, pues ya no se puede ir a la corte ni hacer otras cosas, la de también pues esto de la prisión preventiva oficiosa y ahora viene esta semana también la reforma para la desaparición de los organismos autónomos, que bueno, para los que nos están viendo, un organismo autónomo es como un árbitro en un juego, entonces imagínense un juego de fútbol donde no haya un árbitro, pues es un poco como dar incentivos perversos para que los jugadores ahí, en este caso, pues los agentes económicos, algunas empresas, pues no se comporten de acuerdo a las reglas del mercado porque no habrá quien los esté vigilando. Y inclusive, pues con esta desaparición de los organismos autónomos podría venir más rápido un recorte en la calificación crediticia y podrían darse también controversias comerciales en contra de México. Y finalmente, un reto que no es nuevo, que ya es de muy larga historia de la economía mexicana, es la informalidad. En México, alrededor del 54% de los trabajadores están en el sector informal, en donde pues no hay salario mínimo, no hay prestaciones de ley y obviamente esto genera una alta vulnerabilidad en los ingresos para las familias de estos trabajadores que están en el sector informal. Y aunque ha estado disminuyendo la tasa de informalidad, lo ha hecho a un paso muy lento. Por ejemplo, pues si siguieran disminuyendo a este ritmo, nos tomaría 120 años llegar a la tasa de informalidad que tiene Chile del 25%. Entonces son muchos retos los que enfrenta ahorita la economía mexicana. Obviamente también están estos riesgos externos de las amenazas que ha hecho Trump y los riesgos internos que van a suponer la aprobación de estas reformas.
Bueno, pues Ujú. interesante todo lo que estamos aprendiendo y conociendo de parte de Gabriela. Y bueno, sabemos que es una persona que tiene otras reuniones el día de hoy y está en corta de tiempo, pero nos encantaría que nos des la oportunidad de volverte a invitar y tenerte en este programa, especialmente ahora que ya se llegue la transición de Donald Trump, pero no esperar hasta enero, sino mucho antes para estar siguiendo muy de cerca ese proceso y qué es lo que nos podría pues perjudicar en cierta manera, porque eso es lo que es el mayor temor que está existiendo en México al momento. Ujú. Con mucho gusto. Pues sí, Gabriela, porque quizá México, ¿no?, es el país más afectado en el mundo por todo lo que ocurre en Estados Unidos y, positiva o negativamente vais a ser seguro protagonistas. Así que será un placer contar contigo. Sé que tienes clases de economía, que impartes economía en la universidad, así que de verdad ha sido un placer charlar contigo y aprender un montón sobre cómo está la situación en México económicamente. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Anito y Alejandro. Que estén muy bien. Por Muchas cierto, gracias, estás Gabriel. muy activa en redes sociales. Me gustaría que dejaras por aquí dónde te podemos seguir para aquellos que quieran saber sobre mercados y sobre información. Bueno, creo que tienes Twitter. Te podemos encontrar como Gabriela Siller, ¿no? No, como Gaby Siller Pen. Gaby Siller, perfecto. Bueno, pues ahí queda la invitación para toda la gente. Un placer, Gabriela. Un gusto. Gracias. Hasta Saludos, hasta pronto. luego. Adiós.